La semana estaba estudiando y repasando la predicación para hoy y me di cuenta que ya estamos llegando casi al final del libro. Y se nos acaba la historia. No, la historia no se acaba. La historia no se acaba, ¿sí? Al fin de mes paramos y hacemos esta pausa hasta el próximo año. Porque, les invito, próximo año, próximo año, en este mismo canal, en este mismo horario, vamos a seguir estudiando el libro de los Reyes, porque la historia continúa, mis queridos, no para aquí. Pero tenemos que continuar, ¿no es cierto?, con lo que hemos dejado la semana pasada. Recuerdan que les dije la semana pasada, no se lo tienen que perder hoy, porque la historia continúa. ¿Sí? Y les invito a abrir ahí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 18. Porque ahí es donde dejamos la semana pasada. Terminamos el capítulo 17. ¿Y dónde terminamos? Terminamos con el rey David llegando y asentándose aquí en el lugar llamado Mahanaim. ¿Sí? Acá está marcado, ¿no es cierto?, Mahanaim. Este es el lugar donde el rey se asentó. Recuerden que Absalón le dio consejo y recurrió a dos hombres. El primero de ellos, Ahitofel. ¿Qué consejo le dio a Ahitofel? Le dijo: tomemos todos los hombres que tenemos, 12.000, y vamos, persigámonos, porque está cansado. Lo vamos a agarrar y lo vamos a derrotar rápidamente. El otro consejo que recibió de un segundo hombre llamado Usai. ¿Quién es este Usai? No está mi señora para decírmelo, pero ya en el primer punto lo respondió rápidamente. ¿Quién era Usai? El amigo de David. ¿Sí? El amigo de David. ¿Y cuál fue el consejo de Usai? El consejo de Usai fue: Absalón, no vayamos al tiro. Reúne a la gente desde Dan hasta Beersheba, todo el país, desde Dan en el norte hasta Beersheba en el sur. Reúne a todos los hombres que tengamos. Y la Escritura dice que se los juntaron, eran como la arena del mar, miles, cientos de hombres. Y juntemos todas las tribus y vayamos todos juntos contra el rey, porque tú sabes que el rey es hombre valiente, poderoso, sabe manejar la espada, y no podemos ir así nomás. Pero sabemos, ¿no es cierto?, por lo que entendemos y por lo que leemos en la Escritura, que este consejo, si bien fue un buen consejo, era un consejo con un objetivo. ¿Cuál era el objetivo de este consejo? Ganar tiempo, que el rey ganara tiempo. Y mientras esto ocurría, ¿no es cierto?, Usai avisó al sacerdote Sadok que envió a sus hijos. Recuerden, ellos eran los encargados de llevar el mensaje al rey, arriesgando sus vidas. Los hijos del rey fueron, ¿no es cierto?, y entregaron este mensaje a David. Y David cruza el Jordán. Si cruza el Jordán, recuerden, salió desde Jerusalén, normalmente cruzaban aquí en esta zona cerca de Jericó, cruza el Jordán y va, y se asienta ahí. De ahí lo dejamos la semana pasada. La historia continúa ahí. Recuerden, nosotros tenemos nuestra Biblia separada por capítulos y versículos, pero la historia continúa, la narración continúa. Y lo encontramos ahí en el capítulo 18 y dice: David, versículo 1, con todo el pueblo que estaba con él, y puso sobre ellos comandantes de miles, comandantes de 100, y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, y una tercera parte bajo el mando de Itai, Geteo. Y el rey dijo al pueblo: ciertamente yo también subiré con vosotros. Y ahí, ¿no es cierto?, estamos. Comenzamos y vamos a hablar acerca del dolor de un padre. Este dolor que se mezcla, ¿no es cierto?, con todo lo que está pasando ahí. El dolor de un padre versus, ¿no es cierto?, la justicia. ¿Qué es la verdadera justicia? La justicia que viene de Dios. Y ahí vamos a comenzar la historia. Fíjense, el rey pasa revista a su ejército. Ahí tiene todo su ejército y lo divide entre sus tres generales, Joab, Abisai e Itai.
Sus 3 generales se preparan para la batalla. Y en medio de esa preparación para la batalla, el rey tiene un mandato especial para ellos. Fíjese, versículo 5. El rey mandó a Joab y a Abisai y a Itai, diciendo: por amor a mí, tratad bien al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey mandó a todos los comandantes acerca de Absalón. El mandato era simple, era sencillo. ¿Cuál era? Por amor a mí, traten bien. ¿Pero eso significaba qué? Que no lo mataran. Trátenlo bien, no lo maten. Por amor a mí, considerándome a mí. ¿Qué es lo que ocurre en la historia? Que el ejército de Israel, fíjese versículo 7, es derrotado. Y hubo una gran matanza, 20.000 personas mueren. Pásame ahí. 20.000 personas mueren. Y en estas 20.000 personas, estas 20.000 personas, que fíjense que dice que, versículo 8, la batalla se extendió por toda aquella región y el bosque devoró más gente aquel día que lo que devoró la espada. Esa región, ¿no es cierto?, donde están ahí asentados en Mahanaim, donde se desarrolla la batalla, era un lugar de un bosque muy frondoso. Y dice, ¿no es cierto?, que por causa de ese bosque muchas personas murieron, más de aquellos que pudieron matar con la espada. Entre ellos ocurre eso con Absalón. Fíjense, versículo 9, y Absalón se encontró con los siervos de David, y Absalón iba montado en su mulo, y pasó el mulo debajo del espeso ramaje de una gran encina, y se le clavó la cabeza a Absalón en la encina y quedó colgado entre el cielo y la tierra. Mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió de largo. Ahí está, ¿no es cierto? No sabemos bien qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Pero Absalón queda atrapado. Algunos dicen por su cabello. ¿Recuerdan que él tenía un cabello largo? Cuando lo cortaba, ¿cuánto pesaba? 2,5 kilos de pelo, no sé cómo pesaba la cabeza, ¿cierto? Pero probablemente no sabemos bien, pero la Biblia dice que quedó atrapado por su cabeza en las ramas, y el mulo siguió y él quedó colgado. Y esto lo vio uno de los soldados, y este soldado fue y avisó a Absalón, versículo 10, cuando uno de los hombres vio esto, avisó a Joab, diciendo: he aquí a Absalón colgado en una encina. Y versículo 11, Joab dijo al hombre que le había avisado: he aquí, ¿tú lo viste? ¿Por qué no lo heriste aquí derribándolo a tierra? Yo te hubiera dado 10,000 piezas de plata y un cinturón. ¿Por qué no aprovechaste la oportunidad? ¿Por qué no aprovechaste la oportunidad? Si hubiese llegado con esa noticia, yo te hubiese recompensado, y abundantemente, 10,000 piezas de plata y el cinturón, no sé, para que cuelgue la moneda, ¿sí? Pero este hombre, fíjese que interesante, la respuesta que da a Joab es muy interesante, porque él responde a Joab y dice: versículo 12, aunque yo recibiera 1,000 piezas de plata en mi mano, de plata en la mano, no extendería la mano contra el hijo del rey, porque ante nuestros oídos el rey te ordenó a ti, a Abisai y a Itai, diciendo: protegedme al joven Absalón. Aunque me dé toda la plata del mundo, yo no voy a ir en contra de las órdenes explícitas y directas del rey. ¿Qué había dicho el rey? Trátenlo con amor, ¿sí? Cuídenme. ¿Qué está diciendo Absalón? Tenías que haberlo matado. Joab. ¿Qué estamos viendo ahí? Vamos a ver que cada vez se nos va descubriendo más el corazón de Joab, también un hombre sanguinario, un hombre de guerra. ¿Sí? Y fíjate,
Y le dice, si tú lo hubiese matado, le hubiese recompensado. Y este hombre dice, jamás lo hubiera hecho, porque había una orden directa del rey. Todos lo escuchamos. Y aunque fue una orden para ustedes como generales, esa orden baja todo el ejército. ¿Sí? Y este hombre entendía perfectamente, ¿no es cierto? Si yo lo hubiese hecho, el rey se hubiese enterado. De alguna forma el rey se hubiese enterado, porque el rey lo sabe todo. Y obviamente el rey lo hubiese castigado. ¿Sí? Fíjese la respuesta de Absalón, porque es bien interesante. Porque, fíjese, 14, Joab responde Joab: no malgastaré más tiempo contigo. Ya, está bien, haz lo que quieras, yo no voy a gastar más tiempo contigo. ¿Sí? ¿Quieres hacerlo? Haz lo que quieras. ¿Sí? Haz lo que quieras, yo no voy a malgastar tiempo contigo. ¿Y qué es lo que hace? Tomando 3 dardos en la mano, los clavó en el corazón de Absalón, mientras todavía estaba vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y lo remataron. Fíjense que interesante aquí lo que hace el narrador del texto, es hacer este contraste entre un simple siervo, ¿sí?, entre un soldado común y corriente y el general. ¿Y cuál es este contraste? Que este simple soldado consideró más la voz del rey que su propio general. ¿Sí? Él entendió que quien daba las órdenes, ¿quién era? El rey. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos oídos sordos a la voz de nuestro rey? Cuando tenemos instrucciones directas y nos hacemos los locos. Buscamos nuestra propia conveniencia, porque tú vas a ver que Joab buscaba su propia conveniencia, ¿no es cierto? Él era el poderoso general del ejército de David y estaba encargado de proteger al rey, pero a pesar de proteger al rey, él va en contra de las instrucciones directas del rey. ¿Cuántas veces nosotros no disfrazamos nuestras malas decisiones y nuestras desobediencias por decir, no, yo estaba queriendo hacer las cosas bien? Pero fíjese, encontramos estas pequeñas joyitas en medio de la narración. La historia continúa porque fíjense que una vez muerto Absalón, aparece nuevamente en la escena este joven llamado Ahimaaz. Y este joven, ¿no es cierto?, este hijo del sacerdote Ahimaaz, cuando se entera de la noticia de que Absalón ha muerto, ¿qué es lo que quiere hacer? Pues corriendo a avisarle al rey. ¿Sí? Y Joab lo detiene y le dice, no, mejor no vayas, no sabemos qué te puede pasar, mandemos a un etíope, a un cusita, dice el rey. Y ellos, ¿no es cierto?, Joab decide enviar a un cusita, a un hombre, para que él lleve el mensaje. Porque no es cualquier mensaje, le van a decir al rey que murió Absalón, su hijo. Y lo envía. Y lo que decide Ahimaaz es, porque era, no sé, era medio profético, decide él ir también. ¿Sí? Él y correr también para darle la noticia al rey. Era bueno para correr. Y lo reconocen por su forma de correr también. Era rápido. Al punto que en algún momento pasa al cosita, ¿no es cierto? Y él llega donde el rey. Llega donde el rey, y fíjate, y el rey le dice, versículo 28, y Ahimaaz dio voces, y dijo al rey, todo está bien. Se postró rostro en tierra delante del rey y dijo, bendito el Señor tu Dios, que ha entregado a los hombres que levantaron su mano contra el rey, contra mi Señor, el rey. Y el rey le dijo, ¿le va bien al joven Absalón?
Y Ahimaas respondió: cuando Joab envió al siervo del rey a tu siervo, vi un gran tumulto, pero no supe qué era. ¿Se da cuenta, no? Convenientemente Ahimaas, cuando le hicieron la pregunta clave, ¿qué dijo? No sé. No sé, yo venía corriendo. Vi que la gente estaba ahí, pero no sé nada más. Sí, guardó silencio. Soldado de Villarreal, se va a la guerra. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Fíjense, versículo 32. Llegó el Cusita y el rey le dijo al Cusita: ¿le va bien al joven Absalón? Y el Cusita respondió: sean como ese joven los enemigos del Señor, de mi Señor el rey, y todos que se levantan contra ti para mal. Entonces, ¿qué es lo que dice en otras palabras el Cusita? Absalón murió. Fíjense la reacción del rey. El rey se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y decía así mientras caminaba: mi hijo Absalón, mi hijo Absalón, ¿quién debiera haber muerto, yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Yo no sé qué le pasa a ustedes, pero escuchar el llanto de un padre por su hijo es el llanto más desgarrador que se puede escuchar. Porque ¿sabe qué? Se supone que los hijos deben enterrar a los padres, ¿o no? Y cuando ocurre al revés, es terrible. Es terrible, ¿no? ¿Podemos juzgar a David por su reacción? No. ¿Sí? Es el corazón dolido de un padre que está llorando. Pero ¿sabe qué es sí lo que debemos entender? Es que cuando tú pones en la balanza tu corazón versus tus responsabilidades frente a Dios, ¿qué es lo que debe pasar? Fíjese, aquí está en esta balanza este corazón versus las responsabilidades de David como rey. ¿Qué es lo que primó el rey? Su corazón, su emocionalidad. Fíjense, ¿qué es lo que le preocupaba al rey? Cuando viene Ahimaas, ¿qué le pregunta? ¿Le va bien al joven Absalón? Cuando viene el Cusita, ¿qué es lo que le pregunta? Lo mismo. No le pregunta: oye, ¿cómo nos fue la batalla? ¿Cuánta gente murió? ¿Qué le pregunta por su hijo? Y te das cuenta que ¡pum!, la balanza se da inmediatamente, se va para un costado. El corazón del rey, su emocionalidad pesó mucho más que su responsabilidad. Y eso le va a pasar la cuenta. Le va a pasar la cuenta. ¿Por qué? Porque, mis queridos, cuando nosotros tenemos una responsabilidad frente al Señor, cuando nosotros tenemos por delante la obediencia al Señor, ¿qué debe pesar más? ¿Nuestras emociones o nuestras responsabilidades? Y esa es la gran batalla que todos nosotros tenemos, mis queridos. La gran batalla que todos tenemos, nuestras emociones. Cuando nuestras emociones juegan un papel preponderante en nuestras vidas, normalmente tomamos malas decisiones. Y es por eso que cada vez que tú llegas a mi oficina, me siento así todo atormentado. Yo siempre te voy a decir: respira profundo, espera que baje el calor y ahí hablamos. Porque cuando uno toma las decisiones en medio de esa emocionalidad, normalmente se equivoca.
Y el rey estaba siendo presionado por sus emociones a tal punto que no pudo tomar decisiones correctas. El joven Absalón murió allí colgado. ¿Y qué es lo que está pesando más en el corazón del rey? La muerte de su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo amaba. Obvio que él no ama a su hijo. No importa la embarrada que se mande. Es mi hijo y no lo voy a dejar de amar. Pero, porque lo quería. Exacto, lo quería. Pero, yo creo que aquí hay otro factor fundamental en esta ecuación, que es la culpa. La culpa. ¿Por qué? Porque David era responsable por sus malas decisiones de lo que estaba pasando. El corazón de Absalón se volvió rebelde. ¿Por qué? Tenemos que retroceder hasta donde está el capítulo 15. Cuando el rey se enteró de que su hija Tamar había sido violada y se quedó calladito. Se enojó. ¿Cómo se les ocurre? Y, ¿recuerdan que dijimos eso? ¿Y qué hizo? Nada. Nada. Y eso se fue anidando en el corazón de Absalón. Eso lo llevó a la venganza, a matar a su hermano. Eso lo llevó a rebelarse contra el rey. ¿Y eso lo lleva a qué? A la misma muerte. Sí, David llora por su hijo, porque le amaba, porque lo amaba. Pero sin duda, mis queridos, había una culpa muy profunda en su corazón. El pecado genera consecuencias. El pecado produce consecuencias y produce consecuencias terribles. Terribles. Pero mis queridos, cuando nosotros tenemos que tomar decisiones para el Señor, no lo podemos hacer solo con el corazón. Porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. Más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Y si tú tomas tus decisiones con tus emociones, con tu corazón, como les decía antes, probablemente te vas a equivocar. Es por eso, mis queridos, que cuando nosotros nos enfrentamos frente a la palabra de Dios, tenemos que usar el entendimiento y entender qué es lo que Dios nos está diciendo, para poder entender qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer. Porque cuando vienen las turbulencias, cuando vienen las tormentas a nuestro alrededor, nuestro corazón empieza a ir por todos lados. No sé, por lo menos lo que me pasa a mí. Y si nuestra mente y nuestra cabeza no está centrada en la palabra de Dios, mis queridos, nos vamos a la guerra. Nos vamos a la guerra. Y terminamos tomando un montón de decisiones equivocadas. Cuando el liderazgo, cuando el líder está tomando decisiones emocionales, está equivocando. Y vas a ver que esto le pesa a David, le va a producir un conflicto aún mayor, pues él está ahí entre el dolor y la justicia. ¿Era justo que Absalón muriera? ¿Sí o no? Levante la mano los que están así. Sí. ¿Era justo que Absalón muriera? Sí. Lo veo acá en el que dice así, pero sí. ¿Por qué? Se levantó contra el rey. ¿Eso es suficiente para que le cueste la vida? Pecó contra el ungido de Jehová. ¿Por qué?
Absalón tenía que morir. Mis queridos, ¿ven que aquí está el problema? ¿Ven que ahí está el problema? Estaba hablando desde las emociones. Se levantó contra el ungido de Jehová. Y el ungido de Jehová nadie me lo toca. No, mis queridos, él se levantó contra Dios y fue en contra de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque mató a un hombre. Mató a un hombre. ¿A quién mató? A su hermano. Y desde el día que él mató a su hermano, el juicio de Dios estaba sobre su cabeza. Porque él no se arrepintió nunca de esa muerte tampoco. ¿Te das cuenta? La justicia de Dios opera. Y opera de forma que nosotros no entendemos. ¿David tenía responsabilidad en esto? Sin duda. Sin duda tenía responsabilidad en esto. Pero también recuerden, cada uno es responsable ante Dios por sus actos. ¿Sí? No podemos atribuirle a David la culpabilidad de la muerte de Absalón, porque él está pagando por sus actos. Aunque no podemos negar, ¿no es cierto?, que si tú examinas bien el texto vas a ver que en David había culpabilidad. Él se sentía culpable. ¿Sí? Y esto produce este conflicto no mayor. Y se levanta este hombre, su general Joab, y confronta al rey. Confronta al rey, fíjense, y vamos a ver que aquí se inicia un proceso de restauración. Un proceso de restauración que comienza en este punto, cuando David es confrontado por Joab, por su general. Y fíjense, el ungido de Dios confrontado por ¿quién? Por su general, un hombre de guerra. Un hombre que estaba siempre dispuesto a sacar la espada. Si usted ha tomado atención, hasta este punto Joab ha cometido 2 asesinatos. ¿Sí? ¿Quién fue el anterior? El general de Saúl. Muy bien. ¿Cómo se llamaba? Abner. Muy bien. Abner. Joab había matado antes a Abner. ¿Por qué? Claro, que ponemos más pesado. ¿Por qué? Porque Abner había matado al hermano de Saúl. Recuerdan que este joven lo siguió, y Abner le decía, no me sigas, déjame, ¿para qué vamos a pelear entre nosotros? Hasta que se cansó con un tiro en la cabeza y lo atravesó. Y Joab esperó un momento preciso, ¡pum!, mató a Abner. Ahora comete asesinato, homicidio contra Absalón. Vamos a seguir porque el prontuario de Joab va a aumentar, a crecer. Pero fíjense, en este instante es utilizado por Dios para confrontar al rey, para hacerlo entender qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, que él está dejando de lado la justicia. Pero ahí tenemos este conflicto, ¿no es cierto?, esta balanza que es tan difícil mantenerla equilibrada, la justicia versus la misericordia. ¿Cuál prevalece sobre cuál? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, un hombre como con un amor paternal, hasta sintiéndose en cierta forma culpable, paralizado, no sabiendo qué hacer, ¿no es cierto?, ignorando la justicia, dejando de lado la justicia para ser llevado por sus emociones. Pero tenemos del otro lado a este general, ¿no es cierto?, que es un general, un hombre de fácil juicio, que toma la espada muy fácilmente, que es implacable para ejercer la justicia, que ignora totalmente la misericordia. Y ahí tenemos. ¿Cuántas veces, queridos, nosotros no hemos estado prestos para desenvainar la espada y ir a defender la justicia y a empezar a volar cabezas? Es fácil cuando yo tengo que ejercer justicia. Pero cuando yo tengo que pedir misericordia,
tentado en que ejerce la justicia. Pero cuando yo tengo que clamar por misericordia, ¿qué hago? Para nosotros es muy fácil, mis queridos, sacar la espada. Pero no nos olvidemos de este equilibrio. Ejercemos justicia, pero con misericordia. Nunca se olviden de eso. Porque Dios lo hace por nosotros. Si Dios hubiese ejercido justicia, ¿quién de nosotros estaría aquí sentado hoy? ¿Quién? Ninguno. Ninguno de nosotros. Hace tiempo que ya no hubiese caído un rayo. Pero Dios amó tanto, nos amó tanto y de tal manera que ¿qué hizo? Envió a su Hijo y ejerció justicia. Porque Dios ama, pero ejerce justicia. ¿Te das cuenta o no? ¿Por qué? Porque alguien tenía que pagar por el pecado. Alguien tenía que morir por el pecado. Y como Dios te amó tanto, envió al sustituto para que en esa cruz muriera en mi lugar y me declarara. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso es entender que Dios en su justicia y en su misericordia nos tiene aquí. Porque el justo murió por los injustos. Y vemos esta verdad aquí revelada en la palabra de Dios. Cuando el pueblo vuelve donde el rey, fíjense el versículo 1 del capítulo 19. Dice: entonces dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y se lamenta por Absalón. Y la victoria de aquel día se convirtió en duelo para todo el pueblo, porque el pueblo yo decía que el día del rey está entristecido por su hijo. Aquel día el pueblo entró calladamente en la ciudad, como pueblo que humillado entra a escondidas cuando huye de la batalla. Y el rey con su rostro cubierto clamaba en alta voz: oh hijo mío Absalón, oh Absalón, hijo mío, hijo mío. Fíjense, lo que tendría que haber sido una gran celebración por la victoria se convirtió en ¿qué? En duelo. En duelo. Y el pueblo tuvo que entrar humillado, escondido, en la noche, porque el rey estaba de duelo. Hay que celebrar. Esto, ¿no es cierto?, es lo que Joab enfrenta al rey y le dice: has cubierto de vergüenza a la nación. Fíjense, versículo 5. Joab entró a la casa del rey y dijo: hoy has cubierto de vergüenza el rostro de todos tus siervos que han salvado hoy tu vida, la vida de tus hijos e hijas, la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, alabar a aquellos que te odian y al odiar a aquellos que te aman, pues hoy has demostrado que príncipes y siervos no son nada para ti, porque ahora en este día sé que si Absalón estuviera vivo y todos nosotros hoy estuviéramos muertos, entonces tú estarías complacido. Qué terrible lo que le dice Absalón, o sea, Joab, ¿no? Qué terrible, porque lo enfrenta con la verdad. Lo enfrenta con la verdad y le dice: fíjate, has menospreciado todo lo que hicimos por ti.
Y sí exageran un poquito, ¿no es cierto?, con todo lo que dice. Porque no creo que en el corazón del rey haya odio por su pueblo. Pero sí, su amor por su hijo era más fuerte, por aquellos que habían dado su vida. Y le pega un portazo en la cara, y lo enfrenta con esta realidad. Oye, ahí está todo el pueblo, aquellos que están dispuestos a dar su vida por ti, sintiéndose culpables. ¿Culpables de qué? ¿De haber conseguido la victoria para ti? Y David tuvo que levantarse y sentarse a la puerta del palacio donde estaba en ese instante y recibir al pueblo. Y aquí está, no se está aquí. Y tiene que levantarse y enfrentar al pueblo y recibirlo y hacer que hagan y que puedan. Gracias. Nadie se dio cuenta, ¿no? Pasamos por la. Y tiene que permitir que el pueblo haga su marcha de la victoria. ¿Por qué? Eso no me decía. Ahora saben que esto va a estar empezando a resquebrajar la nación, a dividir a la nación, de tal forma que después, 40 años, casi 40 años más adelante, cuando lo estudiemos el próximo año, ya les dije, el próximo año en este lugar, esta misma hora, ¿sí? Lo estudiemos, vamos a ver que la nación termina por dividirse totalmente. Y hay dos reinos, uno en el norte y uno en el sur. Hay dos reyes, uno en el norte y uno en el sur. Hay dos templos, uno en el norte y uno en el sur. Hay dos capitales, una en el norte y una en el sur. La nación termina dividiéndose. Pero aquí comenzamos a ver los primeros pasos para eso. Los primeros pasos que se van dando. Porque tú vas a ver, ¿no es cierto?, que empiezan esta serie de conflictos entre el norte y el sur. Los del norte dicen, oye, Absalón murió, nos quedamos sin rey. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué no ponemos de nuevo a David como rey? Vamos. Y cuando David se entera de esto, va donde sus hermanos, los de la tribu de Judá, y le dicen, oye, los del norte están preparándome para ser mi rey, y ustedes que son huesos de mi hueso, carne de mi carne, son mi sangre, ¿no lo van a hacer? Y entonces es que empiezan estos conflictos, ¿no es cierto? Fíjense ahí en el capítulo 19. Versículo 11 dice: entonces el rey envió mensajeros a sus sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo: hablad a los ancianos de Judá y decidle: ¿por qué sois los últimos en hacer volver al rey a su casa, ya que la palabra de todo Israel ha llegado al rey a su casa? Sois mis hermanos, mis huesos, mi carne sois. ¿Por qué pues sois los últimos en hacer volver al rey? Y ahí estamos entre el reclamo de David contra su propia tribu. Hoy ustedes deberían ser los primeros. Y después David hace algo medio extraño, ¿no es cierto? Pero fíjense cómo el rey, a mí me cuesta entender a David un poco de repente, no sé a ustedes, pero a mí me cuesta entender cómo de repente ve a un hombre acá en la luz, entendiendo quién es Dios, tomando buenas decisiones, derramando su corazón frente al Señor,
capaz de perdonar a aquellos que le hicieron gran mal. Pero de otro lado vemos a este David cubierto de tinieblas, tomando malas decisiones, pensando en él mismo, reclamando cosas que no le corresponden. ¿Qué pasa con este hombre? De repente yo miro a David y le digo, David, no te entiendo. Y él me mira a mí y me dice, tampoco a ti. Tampoco a ti. Porque somos iguales, mis queridos. Somos iguales, podemos pasar de la luz a las tinieblas sin ningún problema. Y un día brillamos, pero al otro día estamos sumergidos en las tinieblas, tomando malas decisiones, no considerando a Dios. Y vemos que este hombre David es un hombre como cualquiera de nosotros. Todavía no lo entiendo bien, pero que Dios lo usó. No lo usó, lo sigue usando. Lo usa, aún hoy en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, fíjese, comienza este conflicto y David hace algo interesante en el versículo 13. Versículo 13 dice: y decid a Amasa, no eres hueso mío y carne mía, así haga Dios conmigo y aún más, si no has de ser comandante del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Uy, David da un golpe fuerte de timón acá, ¿no es cierto? Como se dice, y saca a Joab como general y pone a Amasa como general. ¿Quién era este Amasa? Era general del ejército de Absalón. Él había estado entre los que comandaron el ejército de Absalón. Y ahora sí, ¿no es cierto?, por ser simplemente alguien de la tribu de Judá, él lo pone como general y saca a Joab. En cierta forma, yo creo, resentido también porque Joab, ¿qué es lo que había hecho? Había matado a su hijo. ¿Sí? Nada menor. Entonces, fíjate también cómo se van jugando ciertos temas políticos también aquí, ¿no es cierto? La política es importante. Él quería quedar bien con su tribu, la que lo apoyaba, y pone a Amasa como general de su ejército. Y ellos comienzan ahí, ¿no es cierto?, una peregrinación, ¿no es cierto?, donde salen del norte y empiezan a viajar hacia el sur para volver a Jerusalén, para querer cruzar hacia Jerusalén. ¿Recuerdan dónde está? Del otro lado del Jordán, ¿sí? En el territorio de Galá, la tribu de Galá. Y ahí comienza ese regreso a casa. Y en ese regreso a casa es que el rey empieza a encontrarse con una serie de personajes. Es bien interesante porque estos pasajes van mencionando a ciertas personas. El primero que aparece ahí es Simei. ¿Recuerdan quién era este Simei? No me digan que el enemigo ha vestido. ¿Recuerdan quién era este Simei y qué hizo? ¿Quién? ¿Quién me está hablando? Ah, ya. Radio. Él salió, ¿recuerdan cuando David salió de Jerusalén, cruzó el valle del Cedrón y empezó a caminar por el monte de los olivos, descalzo, humillado, ¿cierto? Y ahí se empieza a encontrar con una serie de personas también, y al final se encuentra con Simei, un hombre de la tribu de Benjamín, que era la tribu de Saúl, y él maldice al rey, le empieza a tirar piedras y le dice: hombre sanguinario. ¿Recuerdan, no? Estás pagando lo que hiciste al rey Saúl, tu pecado te alcanzó. Y aquí aparece este hombre, Simei, benjaminita, dice el versículo 19-16, que era de Baurín, y se dio prisa y descendió con los hombres de Judá al encuentro del rey David. Con él había 1000 hombres de Benjamín y Siba,
que Siba era el siervo de Mefiboset, ¿recuerdan? Cuando el rey le preguntó a Siba, ¿por qué no vino Mefiboset? No, él dio la oportunidad, dijo que Saba me como rey, y se quedó en Jerusalén. Este Siba aparece ahí, siervo de la casa de Saúl, y con él sus 15 hijos, sus 20 siervos, y se apresuraron a pasar el Jordán delante del rey, y seguían cruzando el vado para pasar a toda la casa del rey y hacer lo que le pareciera bien. Fíjate, y Simei dice el rey, versículo 19, no me considere culpable mi señor, ni te acuerdes del mal que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén, que el rey no lo guarde en su corazón, pues yo tu siervo reconozco que he pecado. Por tanto, he aquí que hoy he venido el primero de toda la casa de José para descender al encuentro de mi señor el rey. Wow, ahí está, ¿no es cierto? El que antes maldijo al rey humillado, ahora se humilla ante el rey que vuelve en gloria. Y sabe que mientras estábamos cantando Gloria a Dios con el conjunto, me llamó mucho la atención una frase que dice esa canción. Dice, aún siendo omnisciente, ¿qué? Olvida mi error. Eso es lo que Simei estaba pidiendo al rey. Olvida. ¿Cuántas veces nosotros no debemos caer de rodillas ante el rey, queridos, y decirle, olvida? ¿De qué? ¿Saben qué es lo maravilloso de todo esto? ¿Saben qué es lo maravilloso de todo esto? Que el rey lo olvida. El rey lo olvida. El rey perdona a Simei, tal como Dios te ve arrodillado a ti, clamando por su perdón, y te dice, ¿de quién estás hablando? Porque así es el perdón de Dios. Así es el perdón de Dios. Gloria a Dios por eso, ¿no? Y ven, seguimos sacando pequeñas perlitas de la historia. Aparece en escena otro hombre llamado Mefiboset, recuerdan, hijo de Jonatán, lisiado. Y David le hace la pregunta a Mefiboset, le dice, oye, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no viniste conmigo? ¿Por qué no fuiste? Y Mefiboset le dice, lo que pasa es que mi siervo me engañó. ¡Chan! Una hermana del otro culto, no le digan que te dije, pero una hermana esto parece una telenovela. ¿Por qué? Fíjate, cuando el rey enfrenta a Mefiboset, Mefiboset le dice, mi siervo Siba me engañó. Porque yo le dije, prepárame la cabalgadura porque nos vamos a ir. Él se fue solo y me dejó botado. Y el rey dice, ahora lo entiendo todo. ¿Sí? Ya no quiero más problemas. Fíjese que de repente David como muy liviano para solucionar las cosas. Ya no quiero más problemas. ¿Sabes qué vamos a hacer? Dividamos las tierras, la mitad para ti, Mefiboset, la mitad para Siba, y se acabó ahorita. Listo. Cada uno va a su casa. Sin embargo, Mefiboset le dice, no, ¿para qué? Pero no quiero las tierras, que se las quede él, se quede con todo él. Y así pasa. Así pasa. Fíjate, cuando viene un hombre y le clama por el perdón, David olvida todo y toma una decisión tan profunda, ¿sí? Perdonar. Cuando aparece el propio conflicto, dice, pasé, ¿sí? Y aparece otro hombre, Barzillai. Barzillai es un hombre que se menciona poco al final del capítulo 17 como uno de los benefactores de David. ¿Sí? Cuando David estaba preparándose para la batalla
con su ejército, Barzillai aparece y sostiene y sustenta al ejército de David con todas sus posesiones. Era un hombre muy rico y alimentó y cuidó y protegió a David mientras estaba ahí. Y este hombre Barzillai aparece, ¿no es cierto?, ante el rey para despedirse de él. Al final del capítulo, a partir del versículo 31, y Dios le dice, o el rey le dice: bueno, ven conmigo, en agradecimiento a todo lo que hiciste conmigo, ven conmigo, yo te voy a llevar al rey, vas a vivir en el palacio del rey y yo te voy a sostener por el resto de tu vida. Y este hombre le dice: de los restos de mi vida, tengo 80 años, ¿para qué? No tengo necesidad, deja que me quede en mi casa con mi familia y muera aquí y me entierren junto a mi padre y a mi madre. Pero aquí está mi siervo Kinam. Kinam puede ser un buen siervo para ti, llévatelo. Y él te va a acompañar. Y dice que el rey toma a este hombre, a Kinam, y lo lleva con él. Versículo 41, 19:41. He aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿por qué han secuestrado a nuestros hermanos, los hombres de Judá, y han hecho pasar el Jordán al rey y a su casa y a todos los hombres de David con él? Entonces todos los hombres de Judá respondieron a los hombres de Israel: porque el rey es pariente cercano nuestro. ¿Por qué pues estás enojado por esto? ¿Acaso hemos comido algo a costa del rey o se nos ha dado algo? Fíjate, comienzan los conflictos nuevamente. Cuando aparentemente ya está todo bien, está todo listo, nos vamos revolviendo a la casa, ya se acabaron los problemas. Los enemigos han sido derrotados, ya superamos la crisis, ¿no es cierto?, del duelo, y todo el pueblo contento. Aparecen los de Israel. Oye, ¿por qué? ¿Para dónde se llevan al rey? ¿Qué les pasa? Y los hombres responden: pero si no está pariente, ¿por qué? ¿Por qué nos vienen a luchar a nosotros si es nuestro primo, nuestro hermano, nuestro vecino? Y fíjense, esto va escalando en una serie de conflictos que empiezan a ocurrir, ¿no es cierto? Y finalmente dice al final del capítulo 19, pero los hombres de Israel, versículo 43, pero los hombres de Israel respondieron a los hombres de Judá y dijeron: nosotros tenemos 10 partes en el rey, por eso también tenemos más derecho que vosotros sobre David. ¿Por qué pues nos habéis menospreciado? ¿No fue nuestro consejo el primero que se dio para hacer volver a nuestro rey? Pero las palabras de los hombres de Judá fueron más duras que las palabras de los hombres de Israel. Fíjense, aquellos que en un momento estaban en un bando y en el otro, algunos que estaban contra el rey y otros que estaban a favor del rey, ahora se están peleando. ¿Por qué? Por el rey. Oye, nosotros tenemos 10 partes en el rey, toda la tribu del norte tenemos 10 partes en el rey. Y los reyes, pero se la tribu, ¿por qué les pasa? Y fíjense, ahí comienza esta pelea, esta discusión, y dice que la palabra, ¿no es cierto?, lo que dijeron los de Judá fue más potente, más duras, más fuerte, gritaron más fuerte que los de Israel, y tomaron al rey y se lo llevaron. Y llegaron a Jerusalén, ¿sí? Llegaron a Jerusalén, y allí en Jerusalén se dan cuenta que el problema que aparentemente había sido resuelto todavía sigue vivo. El rey cruza, ¿no es cierto?, y llega a Jerusalén, y ahí se instala en Jerusalén. Pero fíjate, versículo 1 del capítulo 20, y se encontraba allí un hombre indigno que se llamaba Seba, hijo de Bicri, benjaminita, y este tocó la trompeta y dijo: no tenemos parte en David, ni tenemos heredad en el hijo de Isaí, Israel, cada uno a su tienda. Ya, quédense con el rey, vámonos nosotros.
¿sí? Y se levantó, ¿no es cierto?, en rebelión contra el rey. Y todos los hombres de Israel dejaron de seguir a David y siguieron a Seba, hijo de Bicrib. Pero los hombres de Judá permanecieron fieles a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Fíjense, este conflicto que termina siendo dividiendo a la nación nuevamente. Dividiendo a la nación, y los del norte se van siguiendo a Seba y los del sur siguen con David hacia Jerusalén. Y allí David recurre a su general. ¿Quién era su general? Amasa. La concentrada. Amasa. Y le dice: reúneme todo el pueblo. De aquí a 3 días nos juntamos aquí. Si usted lee la historia, se va a dar cuenta que Amasa se fue y nunca volvió. Nunca volvió. Y el rey lo esperó, pasaron los 3 días. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey? Versículo 6, dijo a Abisai, otro de sus generales, otro de sus comandantes: ahora Seba, hijo de Bicrib, nos hará más daño que Absalón. Toma a los siervos de tu señor y persíguelo, no sea que haya para sí ciudades fortificadas y se nos escape. Y ahí toma a su otro comandante, Abisai, y le dice: ya, reúna al ejército y síguelo. Y hay combate, obviamente nos está combatiendo, porque si no, no lo vamos a poder derrotar. Entonces, versículo 7, entonces los hombres de Joab salieron tras él, pero no había mandado a Abisai. ¿Por qué salieron los hombres de Joab? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien tiene una tesis? ¿Ah? Ya no estaba más, sí, pero fíjense, ¿por qué aparece Joab aquí? Porque Joab era el general que tenía más poder. Abisai era hermano de Joab, un general, un hombre valiente también. Pero fíjate, él habla con Abisai, probablemente Joab estaba escuchando, o Abisai le dijo a Joab, y Joab reunió a todo el ejército y salieron contra Seba. Y llegan hasta un lugar, aquí que aparece muy pequeñito, llamado Gabaón. Y si ahí está Jerusalén, ahí está Gabaón. ¿Ya? Lo tienen acá, para que no sientan que estoy hablando solo por allá. Ahí está Jerusalén y ahí está Gabaón. Muy cerquita de Jerusalén. Y ahí se encuentra, y ahí está el ejército reunido, y aparece ¿quién? Amasa. ¿Sí? Amasa aparece y Joab lo recibe. Y le dice: ¿te va bien, hermano mío? Versículo 29. ¿Te va bien, hermano mío? Y Joab tomó a Amasa por la barba con su mano derecha para besarlo. Cuando te querés tapar la barba, la barba, para besarlo te da la barba. Y dice, fíjese, lo tomó de la barba con su mano derecha para besarlo, pero Amasa no se protegió de la espada que estaba en la mano de Joab, y éste le dio en el vientre con ella y derramó sus entrañas por tierra sin herirlo de nuevo, y murió. Tercer homicidio que comete Joab. ¿Ya? No, pero va a ser buena. ¿Sí? Fíjense. Tercer homicidio. Engañando, mintiendo. ¿Te va bien, hermano mío? Y, ¿no es cierto?, cuando lo agarra para besarlo, ¡pum!, lo mata. Ese es Joab. Vamos descubriendo quién es este hombre, un hombre sanguinario. ¿Sí? Un hombre que no tiene ningún problema en quitarle la vida a otras personas, porque es un soldado, ¿cierto? Pero buscando conveniencias propias, buscando poder. Y allí ellos suben, ¿no es cierto?, y van hasta Abel Bet Maca. Lo aprendí. ¿Sí? Lo estoy practicando toda la semana. Van hasta Abel Bet Maca, que es una ciudad que se encuentra acá, en el norte.
¿sí? Se encuentra aquí en el norte, Abel-Bet-Maca, una ciudad reconocida. Ellos dicen, se llaman así, una ciudad muy reconocida. Sitian la ciudad porque, ¿qué es lo que hace Seba? Entra a la ciudad y se esconde allí. Sitian la ciudad y empiezan, ¿no es cierto?, a tratar de derrumbar los muros para entrar a la ciudad. Y aparece una mujer, porque siempre hay una mujer sabia, en todos lados, ¿sí? Y que piensa más que todos los hombres de la ciudad. Y se para los muros y pide hablar con Joab. Joab, ¿qué pasa? ¿Por qué nos están atacando? Y Joab le dice, estamos buscando a Seba, que se escondió de él. Para, tranquilo, no te pongas nervioso, espera un poquito. Y Joab le dice, lo único que queremos es hacer algo. La mujer entra, habla con los hombres, Seba venga para acá, le cortan la cabeza, y cuál sandía que se van tirando los de la fe, ¿no es cierto? La tiran por el muro afuera. Joab recibe la cabeza de Seba y se acabó la guerra. ¿Sí? Se va porque eso es lo que buscaban, ese era el objetivo, ¿cierto? Derrotar y destruir o tomar la vida de Seba, que se estaba levantando contra el rey. Fíjense qué interesante, qué terrible es esto, porque pensamos, si pensamos como mi hermana en la mañana, etc., casi una teleserie, ¿sí? Pero te vas dando cuenta, ¿no es cierto?, cómo la historia va avanzando desde un punto, y ese punto inicial, ¿cuál fue? El día en que David tomó una pequeña mala decisión. ¿Cuál fue? No ir a la batalla cuando él tenía que ir a la batalla. Y ahí empieza, ¿no es cierto?, este proceso de cada vez más abajo, hasta que termina, ¿no es cierto? Y vamos a ir avanzando con la división del país, con la división del pueblo. Y no solo esto, sino que después vamos a seguir estudiando el otro año, si es que el Señor no viene antes, ¿sí?, con el segundo libro de los Reyes y las Crónicas, y vas a ver que Dios envía enemigos que toman el país en el norte y terminan llevándose los cautivos, y después viene otro enemigo y toman las ciudades del sur y se los llevan cautivos y terminan casi por la destrucción total de la nación. Por la misericordia de Dios, Dios los vuelve a traer a la tierra y vuelve a reconstruir a la nación. Pero fíjate, una pequeña mala decisión, el pecado, el dolor del pecado que David siente en el capítulo 18 por su hijo, lo lleva, ¿no es cierto?, hasta este punto en el cual él tiene este conflicto ahí en sus propios barbas, podemos decir. Y la ciudad, ¿cierto?, y el país está dividido. Usted va a ver la narración de la historia de David, que hasta en este punto, el capítulo 20, finalmente termina con una serie de nombres y hablando de algunos personajes que cumplen algunas funciones en el reino de David. ¿Por qué? Porque el historiador, ¿no es cierto?, el narrador nos está preparando para lo que va a continuar tratando después, que es la segunda parte, el final de la vida de David, o la final parte de la vida de David, y el comienzo del reinado de su hijo Salomón. Y va a ver que al comienzo del reinado de Salomón vuelven a aparecer estos nombres. ¿Sí? Y Salomón empieza a establecer su reino. Pero todavía nos falta para terminar el capítulo, falta el capítulo 21, 22, 23, 24. Y que son narraciones que toma el escritor, ¿no es cierto?, y las pone ahí, no son cronológicas, porque hasta ahora hemos ido casi en orden cronológico. Ahora toma y selecciona estas historias para seguir mostrándonos cómo es el reinado de David. Recuerden, el propósito de este libro es ese, mostrarnos el reinado de David, y que este David era un hombre, ¿no es cierto?, de luz y de sombras, no como el primer libro de Crónicas, que el primer libro de Crónicas relata la historia de David, pero solo nos muestra las luces de David, ¿sí?, porque él tenía otro objetivo al escribir esta historia. Pero yo quiero hacerlos pensar, mis queridos, en esto, cómo el pasado
cómo las decisiones del pasado traen consecuencias a nuestras vidas. Y esas decisiones del pasado son las consecuencias que estamos viviendo hoy. ¿Cuántos de nosotros nos estamos arrastrando? Consecuencias de malas decisiones. Decisiones que no tomamos en el espíritu, que no tomamos escuchando la palabra de Dios y obedeciendo la palabra de Dios, que nos afectan hoy y que hoy nos ayudan o nos motivan, ¿no es cierto? O nos deberían motivar a no tomar decisiones equivocadas nuevamente, a no dejar pasar por alto el pecado, a entender cuáles son mis responsabilidades y no tomar decisiones emocionales, sino decisiones basadas en lo que dice la palabra de Dios. Porque recuerda, mis malas decisiones hoy, ¿qué van a hacer? Nos van a afectar en el futuro. Y así vamos a estar dando vueltas el resto de nuestra vida. Queridos, nosotros podemos cambiar eso. Podemos cambiar eso. Podemos entender que hoy es el momento de entregarse al Señor. Hoy es el momento de obedecer la palabra de Dios y de tomar buenas decisiones. No mañana, hoy. Porque mañana vas a pagar las consecuencias de las decisiones malas que tomes. Oremos al Señor. Padre Celestial, te honramos y te alabamos. Te agradecemos por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de oportunidades. Un Dios que está dispuesto a perdonarnos. Un Dios que está dispuesto a ejercer misericordia sobre nosotros. Pero también eres un Dios justo, que no va a pasar por alto el pecado. Cada uno de nosotros tiene estas sombras y estas luces. Ayúdanos a vivir el mayor tiempo posible en la luz y no dejar que las tinieblas avancen en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga a todos.